Hola, un cable. Sí. A ver. Ah, ya funciona. ¿Ya funciona? Sí. Ok. Buenos días. Muchas gracias por la introducción. Espero que pues estén despiertos, hayan tomado café, les haya alcanzado y espero que me puedan dar 20 minutos de su atención. Sobre todo si tienen interés en la plática plenaria de las 11, porque la profesora Margaret Murnane va a hablar de cosas que tienen una relación directa con lo que yo les voy a presentar. Así que si les interesa la plática plenaria de las 11, pongan atención. Y si no saben de qué trata, pues pongan atención. A lo mejor pueden hacer una pregunta que parezca más, así, más inteligente, más sofisticada y a lo mejor hasta sorprenden a la profesora Murnane. Pero bueno, entonces, como esto va a tener relación con la plática plenaria, creo que es importante que tome unas cuantas diapositivas para hablar de las cosas más básicas de este tema, porque a lo mejor, a menos que ustedes trabajen en física de campos fuertes o física de atosegundos o óptica no lineal, entonces muchos de estos conceptos a lo mejor no les son conocidos. Y a lo mejor ustedes ven que dice ahí ionización ATI y no les suena a nada. Y entonces, pues vamos a empezar con una pequeña introducción, por favor. Entonces, cuando ustedes tienen un átomo y le pegan con un láser, lo que todos conocemos y amamos es el efecto fotoeléctrico, ¿no? Un electrón absorbe un fotón y su energía cinética va a ser la diferencia de la energía del fotón y su función de trabajo. Pero, sin embargo, no es necesario que el electrón absorba solo un fotón. Un electrón puede absorber dos, tres, cuatro fotones. Y si la cantidad de energía que absorbe es lo suficientemente alta, pues este va a poder ionizarse, que sería lo que es ionización multifotónica. Sin embargo, mientras que la energía de un fotón depende de la longitud de onda del láser, su campo eléctrico es independiente. El campo eléctrico de un láser solo depende de la intensidad del láser. Y entonces, si ustedes tienen un láser lo suficientemente intenso, su campo eléctrico va a poder deformar el potencial atómico y entonces el electrón va a terminar viendo una barrera y puede decir, pues yo por aquí me voy, se tunelea y se va, ¿no? Y es lo que se llama ionización por tunelamiento. Y eso es independiente de la longitud de onda del láser. Pueden tener un fotón con 0.1 electronvolts y aún así van a poder ionizar si su láser es lo suficientemente intenso. Y si su láser es aún más intenso, tal que suprime la barrera, pues ya tendríamos ionización por supresión de barrera, porque entonces el electrón no ve nada que lo detenga ahí. Muy bien. Yo lo que voy a hablar va a ser de esta región entre la ionización multifotónica y la ionización por tunelamiento. Muy bien. Por favor. Ahora, ¿qué significa ATI? Es Above Threshold Ionization. Y eso significa que un electrón, si necesita, digamos, cuatro fotones para ionizarse, no necesariamente es lo único que va a poder absorber. De hecho, hay posibilidad, qué curioso que funciona el micrófono por momentos, existe la posibilidad de que si necesita, por ejemplo, aquí cuatro, el electrón que ustedes midan va a haber absorbido 5, 6, 7. Y entonces la primera medición de lo que fue la ionización above threshold, ATI, fue precisamente por el profesor Pierre Agostini en el 79. Este es un espectro de energías de electrones y ustedes ven que hay un primer pico y un segundo pico que aparece después. Y la diferencia de energías es precisamente un fotón. Y posteriormente, otros trabajos vieron que no solo el siguiente fotón, digo, sí, la siguiente energía con un fotón más era la única que podían medir, sino podía ser 2, 3, 4, 5 fotones más. Y claro, ustedes dirán, bueno, a lo mejor lo que veo aquí, que es un espectro de energías, me muestra que cada vez es menos probable ver un electrón que haya absorbido más y más fotones, y eso tiene mucho sentido, porque la probabilidad de absorber muchos fotones disminuye. Sin embargo, posteriormente se hicieron otros experimentos y se observó que había una región en el espectro de energía de electrones en el que el rendimiento decaía, pero después había una región donde se permanecía constante. Y
para explicar esto que no tenía sentido, ni pies ni cabeza, se propusieron se propuso un modelo semiclásico por dos grupos de forma independiente. Una, curiosamente, el profesor Ken Sheffer y el profesor Ludi Mauro, y por otro lado, el profesor Paul Corkum de Canadá. Y en esta situación podemos pensar en en el electrón de forma clásica. Se ioniza en algún momento, sigue una trayectoria clásica y algunas de esas trayectorias pueden regresar y hacer que choque de nuevo con el átomo y eso hace que gane energía. Y esto se le llama el modelo de los tres pasos. Y una forma en la que esto fue demostrado experimentalmente fue por Gerhard Paulus en Alemania en el 94, donde lo único que hizo fue cambiar la polarización del láser. Si ustedes en lugar de tener una polarización lineal tienen una circular, pues entonces las trayectorias ya no van a regresar al átomo. Esto es importante para la plática plenaria de las 11 porque existe otra posibilidad, que el electrón que regresa se recombina con el átomo y entonces la energía que tiene la va a expulsar en forma de un fotón. Y la parte de propagación en el láser no depende del átomo, depende únicamente de los parámetros del láser. El más importante sería la energía ponderomotiva, que nada más es la energía promedio de un electrón que se mueve en un campo eléctrico. Y esto permite definir dos regiones. Una región en la que el electrón simplemente se va y no regresa, se llaman electrones directos, y otra región que tiene región de energía entre 2 y 10 energías ponderomotivas, que son los electrones que regresan y chocan con el átomo. Entonces, simplemente cambiando los parámetros de su láser, ustedes van a saber en qué rango de energía sus electrones van a ser emitidos. Por favor. Ok, entonces tenemos muy claro o explicado que hay una región que decae y una región que es continua. Sin embargo, una complicación que se vio desde el 2000 también por Gerhard Paulus fue que si él aumenta la intensidad de su láser, llega un momento en el que, además de ver el decaimiento y la región continua, ve un momento donde hay como que un rendimiento adicional, una joroba. Y pues esto no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos con el modelo semiclásico. Y entonces, pues este resultado dio origen a varias explicaciones, por favor. Una de ellas, bueno, o dos de ellas, de hecho, fueron por Hans Müller. Una de ellas, el profesor Müller dijo, pues a lo mejor lo que pasa es que el electrón primero pasa a un estado excitado, gana momento angular y entonces ya las trayectorias no son particularmente en una dimensión, ya entonces tiene un cierto momento que lo saca de la trayectoria y entonces posiblemente eso hace que se pierdan algunos choques en esta región. Pero después como que corrigió y dijo, bueno, resolviendo la ecuación de Schrödinger, yo veo que hay trayectorias de electrones que regresan, como que se enfocan y después vuelven a regresar y chocan. Y entonces es como que el potencial coulombico la está juntando y eso hace que haya un incremento en la ionización a energías intermedias. Por favor. No me convencen mucho esas explicaciones. Lamentablemente aquí hay un problema con la diapositiva, pero no importa. El profesor Milosevic en el 2006 y Kopol en el 2002 dijeron, bueno, hay una situación, porque nosotros si sabemos de qué ocurre con el átomo en un láser, nosotros sabemos que hay un corrimiento de Stark. Entonces, eso modifica todos los niveles de energía en el átomo, pero también va a modificar la energía del continuo. Y de hecho la va a mover hacia arriba. Entonces, si nosotros tenemos una cierta intensidad, este nivel del continuo se va a seguir moviendo arriba y entonces la diferencia de energías entre el continuo y el estado base aumenta y entonces van a necesitar más fotones para poder ionizar. Y entonces nosotros podemos entender que va a llegar una intensidad donde el número de fotones es entero y entonces están en resonancia, aumentan la intensidad, dejan de estar en resonancia, siguen aumentando la intensidad, vuelven a estar en resonancia y entonces van a haber ciertas intensidades en donde el, el rendimiento de electrones va a ser mayor simplemente por estar en resonancia por este efecto. Pero además, el profesor Kopol, él propuso algo extra, porque se pueden hacer cálculos semiclásicos que pueden entender como la integral de camino de Feynman con ciertas modificaciones.
en el que ustedes mandan trayectorias y pueden sumarlas de forma coherente y tener interferencias. Y el profesor Coppel dijo, bueno, si yo tengo muchas trayectorias y permito que algunas de ellas, pues como que pasen de largo el átomo y regresen después, a lo mejor lo que pasa es una interferencia entre estas trayectorias que visiten el átomo 2, 3 veces y colisionan hasta la cuarta o quinta o demás visita. Y de hecho, si él compara unos cálculos usando 40 trayectorias, él se da cuenta de que ese aumento empieza a ocurrir. Entonces, estas dos explicaciones, de hecho, a mí me parecen más convincentes que las explicaciones del profesor Mula. Por favor. Ok, y hasta ahí quedó más o menos el tema. Sin embargo, algo que tenemos en nuestro grupo, mi grupo es experimental, yo soy el teórico de ahí, pero las capacidades de los laboratorios del grupo permiten, de hecho, modificar la longitud de onda de los láseres que están usando de forma continua casi. Y entonces observaron que para distintas longitudes de onda, uno podía identificar este incremento del rendimiento de electrones y mientras ustedes aumentaban la longitud de onda, este aumento iba haciéndose como que para energías más bajas. Pero después volvía a aparecer a energías mayores y se seguía moviendo hacia su izquierda. Entonces, bueno, ¿cómo entender esto? Muy extrañamente, pero pues aquí termina nuestra contribución experimental. Lo que queda pues es ahora hacer teoría. Por favor. Entonces, lo primero que podemos hacer es resolver la ecuación de Schrödinger de forma numérica y simplemente vemos que si hacemos una comparación entre nuestros resultados numéricos y el laboratorio, están uno encima del otro. Esto, claro, es tomando en cuenta la distribución de intensidades en su volumen focal del láser, porque pues hay distintas regiones en el espacio donde van a tener distintas intensidades, pero si ustedes suman todos estos resultados, van a ver que se reproduce el espectro de forma perfecta. Ahora, pues no hay así como que digamos gran fanfarria o sorpresa al decir que la ecuación de Schrödinger funciona, ¿verdad? Por favor. Pero aquí hay algo interesante. Hay algo interesante en el experimento y eso es que llega un momento en el que si ustedes tienen una longitud de onda constante y aumentan la intensidad, las energías a las que aparecen estas jorobitas se quedan fijas. Y entonces, si ustedes siguen aumentando la intensidad, esas jorobas aparecen en el mismo lugar, no se mueven, no pasa nada con los picos ni nada. Entonces, eso quiere decir que en el volumen focal del láser hay algunas regiones donde la intensidad hace que el átomo emita más electrones, que esto tiene que ver, digamos, con lo que vimos con la condición de channel closure. Hay momentos donde ustedes están en resonancia y hay otras regiones donde la intensidad está fuera de resonancia. Y eso quiere decir que hay ciertos volúmenes que van a impactar al resultado experimental o van a contribuir al espectro de forma preferente. Nosotros llamamos estas intensidades leading intensities, intensidades líder o intensidades dominantes. Y si nosotros ahora hacemos un cálculo, pero intensidad continua, vamos a ver que sí hay ciertas intensidades para las cuales el rendimiento de electrones es mucho mayor. Ustedes pueden ver estos picos. Y bueno, esto tendría que ver con la condición de channel closure, pero si son observadores, van a ver que aquí hay algún problema. Si no lo vieron, no hay problema, lo voy a comentar después, pero aquí hay un problema. Por favor. Y bueno, como les comenté, si nosotros vemos la explicación semiclásica, las energías de los electrones solo dependen de los parámetros del láser. Entonces, lo que nosotros hicimos ahora es, en lugar de graficar estos espectros en términos de la energía del electrón en electronvolts, vamos a hacerlo en términos de la energía ponderomotiva de cada caso. Y cuando hacemos eso, ustedes pueden ver que prácticamente tenemos el mismo espectro, son diferentes los picos, pero es una misma envolvente. Es como si tuvieran el mismo caso para diferentes intensidades y para diferentes longitudes de onda. Y encontramos dos series de este tipo de espectros. Esto corresponde a esta serie de intensidades y longitudes y esta corresponde a la que le sigue. Muy bien, por favor.
Entonces, cuando nosotros encontramos esas intensidades numéricamente y experimentalmente, porque hemos podido hacerlo de las dos formas, vemos que existe una cierta condición que las une a todas, una condición que sería como la de channel closure, pero si ustedes vieron la diapositiva anterior, esta condición se da para números de fotones semienteros. Y no voy a ser yo el que les diga que un electrón puede absorber un número semientero de fotones. Nadie me va a creer y yo no lo creo. Lo que sucede es que no importando qué suceda, debe de haber un estado medio fotón arriba o abajo, pero a medio fotón de distancia del continuo. De tal forma que estamos enlazando nuestro estado base con ese estado que está a medio fotón de distancia. Ahora, esto es un problema, o debería de ser una sorpresa, porque lo que les estoy diciendo es que si yo cambio el tamaño del fotón, sigo encontrando un estado a medio fotón de distancia. Si ustedes piensan en los estados de energía de un átomo, claramente deben de saber de que no es posible que para cualquier longitud de onda, para cualquier fotón, vaya a encontrar un estado medio fotón abajo de continuo. No es posible. Entonces, lo que yo sugiero y lo que estamos proponiendo nosotros es que lo que sucede es que hay un estado medio fotón arriba del continuo. Si ustedes están medio extrañados, no hay problema, lo vamos a explicar y espero convencerlos, por favor. Porque entonces ahora nosotros tenemos que ver o podemos hacer algunos estudios extra con la ecuación de Schrödinger, la forma numérica. Una es que si nosotros calculamos el espectro, también podemos hacer cosas con la función de onda que obtenemos. Podemos, por ejemplo, usando operadores ventana, no importa de qué se trate eso, simplemente hay una forma en la que podemos encontrar en qué regiones del espacio hay electrones con ciertas energías. Ustedes van a ver que para esas energías que están en ese aumento, que son 6 energías ponderomotivas, cada medio ciclo van a ver que hay electrones siendo emitidos, lo cual tiene sentido porque es algo que se repite cada medio ciclo. Sin embargo, lo que es sorprendente es que la cantidad de electrones que se emiten cada ciclo aumenta. Entonces, pareciera que hay algo que estamos haciendo que hace que la emisión de electrones aumente cada medio ciclo. Y bueno, entonces podemos pensar que a lo mejor lo que está pasando es que estamos poblando algún estado excitado tal vez de forma coherente y entonces esto hace que pues aumente la cantidad de electrones que se están ionizando. Pero algo que podemos hacer, un truco en numérico, es que después de un par de ciclos podemos remover el estado base. Entonces ya no hay estado base, ya no hay nada que pueda estar alimentando algún estado excitado, nada. Sin embargo, vemos que cada medio ciclo se siguen emitiendo estas ráfagas de electrones y con la misma intensidad prácticamente no disminuyen. Entonces, hay algo que está pasando que hace que el estado responsable por la emisión de estos electrones se mantenga, a pesar de que no hay estado base. Y lo más curioso es que si nosotros hacemos este truco raro, el espectro de energías es idéntico. Si yo usara una intensidad que no es intensidad dominante o intensidad líder, lo que ustedes van a ver es que después de unos cuantos ciclos o cuantas emisiones, ya no hay más. Pero si estamos en una intensidad dominante, se mantiene y se preserva en el tiempo por muchos, muchos ciclos. Y además hay otra cosa curiosa. Si no estamos en una intensidad dominante, de hecho, si integramos el espectro para ese caso, vemos que se pudo emitir más electrones que en el caso donde el estado base no ha sido removido. Lo cual es curioso y si no les suena, no importa, lo podemos discutir después, por favor. Entonces, esta figura o esta imagen lo que sugiere, y es una idea del profesor Schaeffer, es que existe un estado que él le llama el superestado, que sería un estado en el continuo que se sigue moviendo y que por alguna razón está ahí. A mí, que tengo una tal vez forma de pensar más clásica, me gusta pensar en esto como trayectorias, como electrones que se mueven. Y entonces, si nosotros pensamos que hay algo que se mantiene ahí cerca del átomo por muchos ciclos, lo que quiere decir es que este electrón en promedio no tiene momento, tiene un momento promedio cero porque no se está yendo a ningún lado. Eso se le llama drift momentum, pero eso no importa. Entonces, si nosotros pensamos que hay un electrón que está oscilando alrededor del átomo,
Si este electrón llega y choca, va a tener una energía máxima de 8 energías ponderomotivas. Pero si este electrón oscila, pero no centrado en el átomo, sino un poquito desplazado, la energía máxima, por favor, la energía para un desplazamiento que corresponde a media amplitud, de hecho son 6 energías ponderomotivas. Entonces podemos pensar que lo que está pasando es que hay electrones que por alguna razón no tienen casi momento, no tienen un momento promedio y que siguen ahí oscilando por muchos, muchos ciclos. Y estos electrones chocan cada medio ciclo y emiten electrones en este rango de energías que de hecho es entre 0 y 8, que es donde vemos el incremento en los espectros. Por favor. Entonces, yo voy a tener que terminar aquí. Espero que no me haya pasado de tiempo. Creo que estoy bien. Y entonces lo que yo les quiero decir es que hemos observado que hay un aumento en el rendimiento de electrones en cierto rango de energías del espectro, pero esto parece ser que es algo universal, solo depende del láser, no depende de, de, del átomo. Y de hecho, estos son resultados experimentales de nuestro grupo, creo. Digo creo porque, como les digo, yo soy teórico, entonces no estoy en el laboratorio. De hecho, me corren si trato de entrar. Se ha visto este tipo de incrementos para todos los gases nobles que podemos meter en nuestro aparato. Se ha hecho para moléculas como oxígeno, nitrógeno, pero también para metano. Aquí hay un resultado para metano y pueden ver que hay un incremento ahí en el rendimiento en una cierta región. Y no solo eso, también hemos hecho estudios numéricos y este rendimiento se ha visto, o este aumento en el rendimiento se ha visto para todos los gases nobles que tenemos que podemos calcular. Entonces es algo que no depende del átomo, solo depende de los parámetros del láser. Y como también les comenté, es una señal robusta porque en el experimento, una vez que observan que esto se empieza a dar, a pesar de que sigan aumentando la intensidad, lo van a seguir viendo. Es algo que incluso nos puede ayudar para calibrar la intensidad de nuestros láseres. Y entonces también el origen es colisional y cuando se muestra en cantidades de la energía ponderomotiva, todos estos espectros para un mismo átomo terminan mostrando una, una envolvente o una forma que es general para todos ellos. Muy bien, entonces aquí yo quisiera terminar. Si tienen preguntas, yo los escucho. Si no me es posible responder todas ellas, voy a presentar un póster el día de mañana. Pueden también preguntarme el día de mañana o si se les ocurre algo después de la plática de las 11, también podemos platicarlo mañana. Y nada más me queda por el momento agradecer a toda la gente involucrada. De hecho, este es un proyecto que lleva muchos años en desarrollo, lleva 12 años o 13, y mucha de la gente involucrada, todas esas personas, Julian Xu, Yuhan Lai, Kai Kai Shang y demás. De hecho, yo me integré al grupo cuando ellos ya se habían ido, pero ellos empezaron. Y entonces, por el momento, los resultados de aquí, yo quiero agradecer a Kent Albert, un estudiante de doctorado que se acaba de recibir hace poco, y este fue su tema, al profesor Ken Sheffer de la Universidad Estatal de Luisiana, y al profesor Cosmin Blaga, que originalmente fue el postdoc que propuso este tema en nuestro grupo. Y bueno, por lo pronto, gracias por su atención y espero sus preguntas si las tienen. Si hablamos gracias, si hablamos en términos de trayectorias clásicas, y claro, se vale por altas intensidades, se imagino. Eh, esto debería depender de la polarización de la luz, ¿no? Y supongo que es el caso. No, digo, pregunto. Si es el caso, yo comenté que el éxito del modelo semiclásico o el hecho de pensar en trayectorias se debe a un resultado del 2004 del profesor Gerhard Paulus, un resultado experimental. Y como dije, va a estar relacionado con la plática plenaria de las 11, en el que si ustedes en lugar de usar una polarización lineal usan una polarización circular, una región del espectro ya no existe, porque esa región necesitaba el regreso del electrón y la colisión, ¿no? Entonces, si usan polarización circular o elíptica hasta cierto punto, mucho de ese se pierde, ya no es posible obtener eso. Uh-huh. Okay.
¿Mande? Ah, gracias. Por su amable presentación. Ahora sí. Ok, bien. Ok, bueno, muchas gracias por asistir. Bien, hoy les voy a comentar un problema, ¿cierto? Que estamos desarrollando en el grupo de optoatómica del Instituto de Física. Y digamos, este proyecto, pues en realidad es un proyecto que está evolucionando, todavía está en proceso, y hace parte, pues, de una colaboración muy grande eh, entre el Laboratorio de Materia Ultrafría, que también trabajo en él, ¿no? Y pues ese laboratorio de materia ultrafría hace parte de otro gran laboratorio que es el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica. ¿Ok? Entonces, pues, básicamente, pues el orden de esta charla, pues primero voy a explicar un poco la motivación de estudiar la estructura hiperfina con el vector de Runge-Lenz. Y después voy a explicar pues algunas características típicas que deben aparecer pues no solamente de la estructura hiperfina, sino también pues de la estructura algebraica del vector de Runge-Lenz. ¿Ok? Y por último, voy a entrar con un pequeño, digamos, una pequeña introducción sobre segunda cuantización para este tipo de sistemas. ¿Ok? Entonces, bueno, la motivación principal, pues como les venía diciendo, yo soy físico experimental, pero también trabajo en cosas teóricas hago parte pues del laboratorio de materia ultrafría en donde nosotros enfriamos gases moleculares de litio 6, ¿no? Y alcanzamos temperaturas de condensación, ¿sí? Temperaturas muy, muy frías del orden de las centenas de nanokelvin. Y pues, digamos, para llegar a esta temperatura tan baja, nosotros usamos varias técnicas de enfriamiento, ¿no? Estas técnicas de enfriamiento pues están relacionadas justamente con Siemens-Slower, ¿no? Es un tipo de enfriamiento, trampas magneto-ópticas, subdoppler cooling, enfriamiento subdoppler, enfriamiento evaporativo, etcétera. Y pues tiene como un gran conjunto de elementos, ¿no? Bastante complejos. Y pues al final todos estos procesos están pues siempre relacionados con la estructura interna del átomo, con los grados de libertad internos del átomo. Y entonces nosotros siempre necesitamos conocer la estructura hiperfina con muchísimo detalle, ¿sí? Entonces con la mayor cantidad de detalle posible. Entonces, en realidad este trabajo es obviamente, pues un poco motivado, ¿cierto? Pues como para entender un poco mejor la estructura hiperfina en cierta forma, pero usando otro tipo de formalismo, simplemente eso, un formalismo de momento angular. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de usar esta forma general? Pues simplemente que yo la puedo aplicar a cualquier átomo, ¿cierto? Que yo conozca su estructura hiperfina, ¿no? Bueno, entonces más adelante daré un poco más detalle. Bien, siguiente. Gracias. Pues el vector de Runge-Lenz, para quienes no lo conozcan, es un vector muy, digamos, típicamente estudiado en mecánica analítica, ¿cierto? Es un vector, pues, que tiene, pues, esta componente momento angular, ¿no? Con producto cruz, ¿no? Con el momento lineal. Y aquí, pues, va a aparecer más o menos el potencial de Coulomb, ¿no? Nosotros sabemos que si ustedes usan el formalismo de paréntesis de Poisson, el hamiltoniano conmuta, por ejemplo,
con el momento angular orbital, porque justamente es un potencial central, y también conmuta con el vector de Runge-Lenz. ¿Ok? Eso es una de las partes que, bueno, pocas veces se trata en mecánica analítica, pero sabemos que son como cantidades conservadas del sistema, ¿no? Y otra de las características es que el producto del momento angular orbital con el vector de Runge-Lenz siempre es igual a cero, es decir, son siempre ortogonales, ¿no? Eh, y de hecho, después cuando uno toma el vector de Runge-Lenz y lo proyecta sobre las posiciones, uno puede reconstruir el sistema y ver aquí una ecuación de la excentricidad que básicamente es pues lo que nosotros conocemos como la ecuación paramétrica para las cónicas. ¿Ok? Bien, entonces, siguiente. Gracias. Pues esto es más o menos lo que nosotros entendemos como excentricidad, ¿no? Creo que no está funcionando, pero no pasa nada porque es un PDF, ¿no? Bien, entonces, si yo tomo el vector de Runge-Lenz, cuando el vector de Runge-Lenz es cero, la trayectoria es completamente circular. Cuando tiene ya un valor comparable, pues, con el momento angular orbital, es elíptica. Y si es más grande el vector de Runge-Lenz, es completamente hiperbólica. Es una visión bastante clásica del sistema, ¿cierto? Entonces, la idea es, pues, ahora entenderlo desde el punto de vista cuántico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista cuántico, pues, básicamente va a tener la misma forma, ¿no? Yo estoy tomando aquí, olvidé decirlo, ¿no? El hamiltoniano del átomo de hidrógeno, el hamiltoniano de Kepler, ¿no? Es bastante sencillo. Y, pues, básicamente, pues, cumple exactamente las mismas propiedades, ¿no? Conmuta con el hamiltoniano, por tanto, es una cantidad conservada, tanto el momento angular orbital como el vector de Runge-Lenz, solo que en esta ecuación, pues, va a tener que ser simetrizado porque P y L no conmutan, ¿no? Son operadores, ahora tiene categoría de operador, ¿no? Entonces, pues, ahora, pues, deberíamos buscar una especie de analogía con la excentricidad, ¿no? Entonces, esto lo propuso Pauli por allá a comienzos del siglo XX. Propuso, bueno, debería ser algo con esta característica, debe ser este operador que lo llamamos la excentricidad cuántica, debe tener como propiedades simetrizadas con el vector de posiciones, ¿no? Y algo que es bastante interesante es que esta forma en que yo propongo el vector de excentricidad, bueno, esto es una cantidad escalar, perdón, esta excentricidad es siempre es covariante, es decir, no depende del sistema de coordenadas que yo esté usando, siempre puedo usar exactamente la misma cosa. Y si yo calculo, por ejemplo, el valor esperado, ¿no? El valor esperado va a quedar en función del momento angular orbital y del número cuántico principal usuales del átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, algo digamos, que nosotros podemos obtener experimentalmente, ¿cierto? Bien, entonces, una de las estrategias que uno puede usar, ¿no? Es, por ejemplo, tomar el vector de Runge-Lenz y combinar el momento angular, ¿cierto? Y el vector de Runge-Lenz con una energía fija, ¿cierto? Con esta combinación lineal de operadores. Y yo lo que yo puedo reconstruir con este tipo de cosas es una álgebra que nosotros llamamos el álgebra de CO4, ¿cierto? El álgebra de un grupo de Lie, que básicamente pues va a tener todas las propiedades de momento angular, ¿no? El momento angular que uno aprende así en mecánica cuántica estándar, ¿cierto? Tiene exactamente las mismas propiedades estos dos operadores que son ahora, tienen todas las propiedades tanto del momento angular orbital como el vector de Runge-Lenz, ¿ok? Siguiente. Bien, entonces como tiene exactamente todas las propiedades, pues obviamente yo puedo construir todo el álgebra asociada a momento angular, ¿cierto? Y ver que exactamente pues cumple las mismas relaciones. Entonces, de esa manera, como yo tengo, siguiente, puedo proponer una base, ¿no? Y comenzar a construir, pues ahora sí, en base de los nuevos números cuánticos asociados a esa álgebra que yo tengo allá, de esos operadores, entonces puedo construir esta base con estos números cuánticos, ¿no? Entonces, básicamente es una base de momento angular orbital, ¿no? Runge-Lenz en mecánica cuántica es un operador de momento angular orbital y pues tiene todas las propiedades esta base de completez y ortonormalidad estándar, ¿ok? Siguiente. Bien. Obviamente, si yo quiero que sea una base, digamos, completa, entonces lo que yo puedo hacer es, pues, reconstruir todas estas operaciones y ver que existen tanto operadores de subida y bajada, así como los de momento angular, solamente que escritos ahora
para, para este tipo de cosas. Bueno, entonces ahora, ¿cómo entra en la estructura hiperfina? En la estructura hiperfina, como ustedes saben, es simplemente la suma del momento angular, del spin, del núcleo y del momento angular orbital. Y ustedes pueden tener todas las correcciones, por ejemplo, al átomo de hidrógeno usando estas otras cantidades que aparecen naturalmente. En particular, el hamiltoniano típico de una estructura hiperfina, pues este es este que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo introduzco ahora el efecto de las excentricidades en la estructura hiperfina? Pues simplemente lo que yo hago es tomar el momento angular y reescribirlo en términos de los operadores que yo había definido anteriormente. Y pues ahora lo que me tocaría hacer es hacer todo el cálculo usando suma de momento angular, que es típicamente lo que uno aprende en mecánica cuántica. Pero entonces, lo que yo voy a hacer es escoger otro camino. Voy a escoger el camino de segunda cuantización porque al final yo lo que necesito saber es, bueno, como tengo un sistema de muchas partículas, pues a mí me interesa saber el sistema escrito en segunda cuantización. Entonces, siguiente, pues básicamente lo que yo hago es reescribir el momento angular. Este es un momento angular general en términos de estos operadores que son básicamente osciladores armónicos bosónicos, ¿sí? Pues la siguiente. Tiene exactamente pues la misma estructura algebraica de un oscilador armónico, ¿cierto? Y de hecho yo puedo estar, uy, no se ve nada, ¿no? Pero bueno, se puede establecer un mapeo uno a uno entre cada una de las propiedades que yo tengo de la base del momento angular con esta nueva base que es básicamente un oscilador armónico. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es reconstruir estos operadores, ¿cierto? Esta es mi base de momento angular de una estructura hiperfina, pero ahora con todas las propiedades de la estructura pues asociada al momento angular pues asociado al Runge-Lenz, ¿no? O sea, yo quiero ver las propiedades de la excentricidad en estos operadores. Siguiente. Y entonces pues, no se ve nada, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que yo hago es otra vez reconstruir todo el álgebra para intentar reescribir esto en términos de otros nuevos operadores que no se ven acá, pero son básicamente operadores de creación y destrucción de ahora la base de Runge-Lenz, ¿listo? Y ahora pues voy a construir esta nueva base para intentar calcular las correcciones a altos órdenes, ¿ok? Entonces, digamos que hasta aquí, para no cansarlos más, ¿no? Es, digamos, el proceso que hemos venido siguiendo. Todavía, pues, falta bastante, ¿no? Para seguirnos haciendo los cálculos. Y entonces, pues, vamos a continuar con eso, ¿ok? Pues, digamos que yo siempre puedo construir una vez que yo conozco el álgebra de momento angular, yo siempre puedo construir cosas asociadas a la excentricidad si conozco también las propiedades del vector de Runge-Lenz. Y de hecho yo también puedo reconstruir, esto es algo relativamente nuevo, ¿cierto? Puedo reconstruir el vector de Runge-Lenz en segunda cuantización para intentar hacer cálculos para sistemas de muchas partículas. Y pues tenemos muchas perspectivas al respecto, ¿cierto? Porque aquí todavía no hemos puesto la interacción del átomo con el campo, tampoco hemos puesto la excentricidad en términos de los orbitales, ni tampoco, y pues digamos que también tiene aplicaciones que pueden ser bastante interesantes después para aplicarlas en látices, ¿no? En redes. Por último, ya, siguiente. Ok. Pues aquí está el laboratorio de materia ultrafría, donde trabajan dos de mis estudiantes. Aquí pues este es el grupo de aptoatómica que todos se encuentran acá. Y pues sus trabajos se encuentran aquí en estos pósters. Bueno, hubo 3 pósters ayer. Mañana miércoles va a haber otro, ¿no? Y el jueves va a haber otro. Y por último, hoy también hay una charla a 5:30 de uno de mis estudiantes que es Arturo. Listo. Entonces, pues, siguiente. Listo. Muchas gracias y pues, preguntas. Gracias. A lo mejor es una pregunta muy básica porque yo vi, me parece que hay, creo que es la magnitud de uno de los vectores que
tiene un término que es la raíz del negativo de la energía. Y me imagino que si es eso, quiere decir que a lo mejor tus propiedades del grupo de Lie solo son válidas para una parte de las excentricidades, no para todas, ¿verdad? Ah, ok. Más que nada esa era mi pregunta de si eso incluía todas las excentricidades que tienes o simplemente estás en una región de excentricidades donde eso es válido. Ok, perdón. Sí, excelente pregunta. Bueno, justamente creo que aquí yo solamente me restringí a la parte, digamos, donde tengo estados ligados, ¿sí? Porque ahí la simetría es SO4, está bien comportada. Arriba, digamos, si yo quiero estudiar el estado continuo, por ejemplo, como en las cosas que tú haces, también se puede, solamente que tengo que usar otro grupo de simetría, que es el O4. Y ahí creo que los operadores son hiperbólicos, me parece. O sea, son parecidos a momento angular, pero no tiene exactamente las mismas propiedades. Pero sí se puede. O sea, sí restringí pues el sistema a estados ligados. Sí, gracias. Pues la estructura, en el caso clásico, yo lo pienso así, mira, es como tener la órbita de Mercurio, que tiene pequeñas oscilaciones, pues esas contribuciones son pues debido a las fluctuaciones de la órbita, ¿no? Entonces, en ese caso, la estructura hiperfina, como es la interacción entre momentos de dipolo, pues magnético, ¿no? Del núcleo y del spin, pues eso va a alterar en cierta forma digamos, los orbitales, si quieres ponerlo así. Entonces, pues en ese contexto sería como el análogo. O sea, sería como las correcciones que introduce la estructura hiperfina a la excentricidad. O sea, sí hace falta bastante trabajo para hacer el cálculo y ver cómo las corrige, pues. Sí, Ricardo, gracias. Agradecemos a Felipe. La siguiente charla está a cargo de César Enrique Terán Cisneros, que nos va a hablar sobre procesos de generación en política. Adelante. Bueno, gracias por la introducción. Sí, escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, ya les habían mencionado, el tema de mi proyecto es procesos de ionización en colisiones de un antiprotón con un átomo de hidrógeno. Ok. Pues, como motivación, trabajar este tipo de colisiones atómicas, pues me permite más que nada estudiar procesos cuánticos, como son los procesos de captura electrónica, los procesos de ionización, y uno que es bastante interesante y que a mí pues me llama mucho la atención es el de formación de átomos exóticos. Este tipo de átomos exóticos pues consta de partícula y antipartícula ligadas. En especial, la colisión que yo estoy trabajando es la colisión de un antiprotón con el átomo de hidrógeno, que a ciertas energías nos va a permitir obtener el átomo de protonio, que es eh, átomo formado por un antiprotón y un protón en estado ligado. El método pues, numérico que vamos a trabajar es el método de diferencias finitas y Cran-Nicolson. La idea es resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo a partir de justamente hacer finita una derivada, y de esta manera vamos a obtener una función de onda que describa la dinámica de mi sistema
a partir de estas matrices tridiagonales que aquí les muestro, con este parámetro nu, que va a depender de el tamaño de paso de mi malla en la parte espacial y la parte temporal. Entonces, para empezar con esa dinámica necesitamos pues, el estado inicial del sistema. Para ello vamos a calcular el estado base del átomo de hidrógeno mediante resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, pero vamos a hacer el tiempo imaginario, lo que nos va a generar esta ecuación, que es una ecuación tipo difusiva, que nos va a hacer tender el sistema al estado con mínima energía, es decir, el estado base del átomo de hidrógeno. Y aquí les presento algunas las soluciones que encuentro para distintas mallas, es decir, en un caso hago una malla más finita de 0.2 unidades atómicas y también 0.4 unidades atómicas. En la gráfica podemos ver que la función de onda prácticamente se mantiene como la solución analítica. Y obviamente va a haber mayor exactitud en la malla que sea más fina, es decir, la de 0.2 en unidades atómicas. Vamos a tener prácticamente la energía del estado base, que es de 0.5 en unidades atómicas para el átomo de hidrógeno. Entonces, una vez ya tenemos el estado base del átomo de hidrógeno, lo que vamos a hacer es lanzar el proyectil, que es un antiprotón, y en estas frames yo les muestro el estado inicial, es lanzarlo de aquí de un costado de la malla numérica. Para cierto tiempo intermedio vamos a tener que el antiprotón, al interactuar con el átomo de hidrógeno, pues va a ionizar al electrón, que está descrito pues, por la nube electrónica esta en blanco, y al llegar a los bordes de mi malla numérica, pues va a rebotar y se van a generar estos como modos normales que aparecen aquí como manchitas blancas. Al tiempo final, pues estos modos normales pues van a desaparecer, se va a hacer una mezcla extraña de la función de onda. Y pues la verdad, esto no nos permite saber mucho del proceso de ionización. Lo que vamos a implementar para poder calcular este tipo de probabilidades de ionización es fronteras absorbentes mediante funciones de enmascaramiento. Estas funciones de enmascaramiento toman un valor entre 0 y 1 de esta manera y se aplican multiplicativamente a la función de onda en una cierta región de mi malla numérica que está en el borde pues, justo de las fronteras. Esa zona de absorción la vamos a denominar L y pues un ejemplo que es bastante conocido en la literatura es esta función que es un seno un exponente fraccionario. Al implementar estas funciones de enmascaramiento sobre mi malla numérica, lo que se obtiene son que ahora al lanzar el antiprotón pues vamos a tener la misma situación. A un tiempo intermedio, la función de onda que se describe pues, al electrón sale disparada pues, del átomo de hidrógeno, llega a las fronteras, pero si ahora se dan cuenta, ya los modos normales que se mostraban anteriormente aquí, pues ya no aparecen, justo porque pues, las paredes absorbentes ya se tragaron a la función de onda que llegó a ese punto. Y al final, pues ya uno tiene solamente dentro de la malla la función de onda que describe pues, al átomo de hidrógeno pues, en algún estado excitado. ¿Cómo vamos a calcular la probabilidad de ionización? Pues simplemente restando 1 menos la norma de la función de onda que nos quede dentro de nuestra malla. Aquí les muestro para una energía de colisión de 1 kiloelectronvolt cómo la norma inicialmente empieza en 1. Después, una vez que empieza a interactuar el antiprotón con el electrón, sale disparada, llega a las fronteras y decae abruptamente. Y ya después de cierto tiempo vamos a tener que esa norma se mantiene constante. Entonces, de esta manera, para distintos parámetros de impacto, vamos a poder calcular la probabilidad de ionización. Aquí les muestro ya una gráfica un poquito más clara de cómo queda la probabilidad de ionización en función del parámetro de impacto y pues de las energías de colisión. Y vemos que hay un máximo aquí alrededor de una unidad atómica y pues se podría entender como que el antiprotón, que es el proyectil, choca pues de manera frontal prácticamente, por así decirlo, con el electrón y por ello tenemos pues mayor probabilidad de ionización.
Y con esta probabilidad de ionización nosotros podemos calcular la sección eficaz total de ionización. Aquí les muestro la línea continua es lo que obtenemos a partir de nuestro método en diferencias finitas. Y estos otros son algunos trabajos, modelos teóricos que también trabajaron con este tipo de colisiones. Y un par, me parece, de experimentos que han trabajado en este régimen de energías. Ahora, todo esto lo hemos hecho bajo la aproximación de que el proyectil viaja a una velocidad constante y el núcleo del átomo de hidrógeno está fijo en el origen de nuestra malla. A más bajas energías esto no va a ser muy buena aproximación, porque entonces ya va a haber pues una cierta repulsión entre el átomo, entre el núcleo y pues las otras partículas que están interactuando. Entonces, para ello vamos a tener que implementar una forma de hacer que los núcleos del átomo de hidrógeno y el proyectil pues se puedan mover describiendo un movimiento pues más realista. Esto se hace a través de la dinámica electronúcleo y es resolver prácticamente este sistema de ecuaciones acopladas. La primera es una ecuación que prácticamente es la ecuación de Schrödinger para la parte electrónica. La ecuación 8 y 9 pues son literalmente los momentos lineales clásicos de los núcleos, es decir, el momento lineal del proyectil, del núcleo blanco y del proyectil. Estamos trabajando con núcleos clásicos. Y estas últimas dos ecuaciones son las fuerzas que sienten cada uno de los núcleos y van a depender pues del campo promedio que genere la función de onda electrónica y pues la interacción con los demás núcleos, que en este caso pues solamente tenemos dos. Aquí les muestro un poco cómo se ven la norma, cómo decae la norma utilizando trayectorias rectilíneas, que es lo que les mostré inicialmente, y también trayectorias con la dinámica electrón-núcleo, en donde ya va a haber ángulos de desviación. Y vemos que para este rango de energías, por lo menos para 10 kiloelectronvolts, la norma decae de manera prácticamente igual. No hay mucho que ver ahí. Sin embargo, sí notamos que el núcleo blanco, se nos desvía del plano de colisión y solamente es el blanco el que se desvía. Esto es parte de en lo que ahorita estamos trabajando, y es darnos cuenta que hay un pequeño errorcito que nos hace que pues haya una desviación del plano de colisión. Entonces no se va a conservar el momento angular y obviamente hay un error ahí que en principio sabemos que es numérico y que se debe pues justamente al método de Kránikos. Entonces, pues en esa dirección estamos trabajando ahorita, en eso vamos. Y como conclusiones, por lo menos hasta ahorita, es el método de Kránikos-Nicholson, diferencias finitas, nos permite trabajar bastante bien con los rangos de 0.1 a 1000 kiloelectronvolts más o menos, que son energías pues, relativamente medianas, ni tan altas ni tan bajas. Y sabemos que para energías más bajas hay formación de protonio, es decir, el antiprotón proyectil se va a ligar con el protón del núcleo del átomo de hidrógeno. Obviamente con trayectorias rectilíneas esto no se va a poder formar, porque pues, necesitamos de alguna manera que pues, estos se liguen. Y entonces, pues eso era la idea de meter dinámica electronúcleo, pero pues estamos observando que con dinámica electronúcleo hay un pequeño errorcillo ahí en principio es del método, que nos genera esa desviación en el plano de la colisión. Entonces, me parece que eso es en lo que vamos, y eso sería todo. Agradecer pues al proyecto de Gapapapit por el apoyo y pues también bueno, estas son algunas bibliografías de los artículos con los que comparamos y pues agradecerles también a ustedes por la atención prestada. Eso sería todo.
Perdón que acapare las preguntas. Tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo estás resolviendo la parte clásica de tu colisión, la de los núcleos? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque si estás aplicando un método numérico cualquiera para ecuaciones diferenciales, muchos de ellos no conservan cantidades físicas. Entonces, hay métodos que en principio podrían ser menos exactos, pero que tienen incluido la conservación de cantidades, como el método Leapfrog, por ejemplo. Entonces, si el problema es por ahí, es una cuestión de cómo estás resolviendo tu dinámica clásica que está haciendo que se pierda tu momento angular. Y la otra pregunta que tendría es, primero, ¿qué tanto tiempo se tardan tus cálculos? Y si los tiempos que mostraste son donde te detuviste, porque parece que muchos de ellos todavía no han convergido, al menos por lo que vi en las gráficas. Sí, respecto a la primera pregunta, lo estamos resolviendo la parte clásica con Runge-Kutta 4. En principio les comentaba que sabemos que es el método de Crank-Nicolson, que es el que resuelve la parte pues, cuántica, la parte electrónica, porque solamente el que se desvía es el blanco, el átomo, el núcleo de hidrógeno. Entonces, sabemos que es la nube electrónica la que está generando que se está moviendo para otro lado que no debería. En principio no he pensado trabajar con otro y qué bueno que me... La importancia de Crank-Nicolson es que está hecho de tal forma que haya reversibilidad temporal, porque lo que tú haces es tienes dos estados y tú haces que se junten a la mitad, lo que hace que se garantice la reversibilidad. Eso no pasa con Runge-Kutta, pero hay métodos para ese tipo de situaciones que garantizan reversibilidad temporal. Uno de ellos es el método Leapfrog. Por mencionarlo. De hecho, justamente estamos en eso como pues detenidos, no hemos avanzado mucho. ¿Y cuál era la otra pregunta? Era respecto a los... Sí, en principio eso también es... yo traté por lo menos de... algunas corridas eran de energías más bajas a lo mucho un día en un clúster del Instituto de Ciencias Físicas. Lo que intentamos fue pues detenernos o hacer lo que se alargara lo menos posible, porque ya de repente la disminución de la norma pues era bastante pequeña, o sea, ya después de ciertos dígitos, dependiendo de cómo estábamos considerando el método, esa disminución pues ya no nos importaba tanto y dijimos, bueno, pues nos detenemos aquí y es útil porque no nos echamos tanto tiempo de cómputo y también sabemos que no va a bajar más de lo que pues ya prácticamente está. Sí, gracias. Y pues los invito a todos a que vayamos al escenario para justo de esta Gracias.